Buenas tardes, hermanos. Espero que estén todos muy bien, que se encuentren muy gozosos. Saludamos a los que nos acompañan en esta enseñanza en directo, como a los que nos van a acompañar a través de la semana. Espero que, como siempre, todas las cosas estén yendo muy bien en sus vidas. Hoy les digo, no te impacientes, espera en Dios. La Biblia dice en Éxodo 23, del 25 al 30, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos sus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el heveo, el cananeo y el eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. En este pasaje, Dios a través de Moisés se dirige al pueblo de Israel después de haberlos liberado de la esclavitud en Egipto. Aquí el Señor les habla acerca de los planes de bendición que Él tenía para ellos una vez que llegaran a la tierra prometida. El alimento, el agua no faltarían, habría sanidad total. Yo quitaré toda enfermedad de un medio de ti. No habría abortos ni mujer estéril, y la protección contra todos los enemigos estaba asegurada. En fin, Dios lo tenía todo perfectamente planeado para su pueblo. Pero había un problema. Tomaba tiempo y eso no le gustaba a los israelitas, ni tampoco nos gusta a nosotros hoy en día. El Señor les dice, poco a poco les echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Quizás los israelitas se preguntaron, ¿y por qué poco a poco? ¿Por qué no inmediatamente? La razón de la demora, no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Qué interesante, ¿verdad? Si Dios echa de allí inmediatamente a los habitantes, aquella tierra quedaría desierta y entonces las fieras del campo se iban a multiplicar y a ocuparla, haciendo difícil la supervivencia de los israelitas. Dios no siempre va a decirnos la razón por la cual se está tomando su tiempo y realmente no tiene por qué. No tiene por qué hacerlo, pues Él es soberano y no tiene que rendir cuentas a nadie. Pero podemos estar absolutamente seguros de que detrás de toda acción de Dios hay una razón perfectamente lógica e irrefutable que ya Él sabe todas las cosas. Él para nosotros lo sabe todo. Y además tiene para sus hijos planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Muchas veces Dios nos dice que la cosa es poco a poco, pero nosotros no queremos ahora mismo. Para ayer es tarde, siempre pensamos. Y además nuestra manera, todo lo queremos a nuestra forma de ser, a nuestra manera. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, simplemente porque Él en su omnisciencia conoce el pasado, presente y futuro. Y nosotros no tenemos ni idea de lo que va a suceder en el próximo minuto. Él tiene toda la información para tomar una decisión correcta, todo el poder para llevarla a cabo y toda la sabiduría para determinar el tiempo perfecto. Por eso debemos confiar en Él. El pueblo de Israel no solamente fue impaciente, sino también desobediente. Por eso los planes de Dios tenían tan perfectos y preciosos no se llevaron a cabo hasta que aquella generación rebelde falleció en el desierto. En su juventud, el rey David expresó en muchas de sus salmos una gran impaciencia y un deseo urgente de que Dios resolviera sus problemas inmediatamente. Pero a través de los años llegó a conocer íntimamente al Señor y siendo un anciano escribió el Salmo 37, en el cual las quejas y la impaciencia dan lugar a la confianza y a la paciencia. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Este es un precioso consejo que nunca debemos olvidar. Si te parece que tu espera ha sido demasiado larga, puedes tener la absoluta seguridad de que Dios está trabajando y creando las condiciones para que todo se realice de manera perfecta conforme a sus planes. Ciertamente vale la pena confiar y esperar pacientemente en Dios. Dice Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza,
que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego que nos des paciencia para esperar en tus planes que tienes para nosotros y cada uno, Señor. Ayúdanos a escuchar ese y a dejar a un lado esa ansiedad y confiamos plenamente en ti, Señor. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía del pastor John Jairo. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Un abrazo cordial. Los saludamos desde aquí, desde Machetá, Cundinamarca. Vereda Mulatá Alto. No Mulata, Mulatá Alto. Bueno, como siempre, qué gran privilegio poder estar hablando temas tan interesantes como es la palabra de Dios y lo que ella trae. Porque hay temas interesantes acá, muy, muy interesantes como el que estamos tratando, el tiempo en que estamos viviendo, de qué se trata todo esto, en el espectro de Dios, dónde nos estamos ubicando, qué viene más adelante, cosas que ya el Señor nos dijo de antemano, que se habían dicho de antemano por los profetas. Entonces, pues obviamente que queremos saber, por eso está la Biblia es lo que el legado de Dios para nosotros ahora, para que entendamos en toda su dimensión cómo, cómo fue que Él creó todo y de ahí en adelante qué es lo que ha pasado, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, cuál es la alternativa que tenemos y para dónde vamos, tanto los que creen como los que no creen. Entonces, bien interesante y por eso agradecido con Dios de poderlo hacer y agradecido con ustedes que están aquí conectados y que están replicando. Les pido, repliquen esta información. Recuerden que esto no tiene derechos de autor. Es decir, los derechos de autor son de Dios. A ningún hombre nos podemos atribuir que lo que enseñamos es de nuestro producto, sino que es revelación de Dios. Dios nos da la sabiduría y nos da los recursos para poder hacerlo, para poder entender y explicar lo que está escrito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues meternos en ella, indagar. Ahí está, el Señor le decía a los escribas y a los fariseos, y ustedes escudriñan en las escrituras como si ahí estuviera la vida. Y estoy aquí, la vida está aquí, y ustedes no la reciben, no lo creen. Jesús es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, y lo que se habla de Jesús, lo que necesitamos conocer de Jesús y quién es Jesús, pues está en la Biblia. Entonces, la invitación es, hermanos, a que nos metamos en la Biblia. No se dejen meter el bocado en la boca, como dice el proverbio. Indague, pídale sabiduría a Dios. Todo tiene un comienzo, obviamente los comienzos, mientras uno va cogiendo el hábito y mientras uno va aprendiendo, pues no va a ser tan, digámoslo, cómodo, pero tiene que dar un paso. Y lo invito a que lo haga, medite, empiece por los proverbios, por los salmos, léalos, piense en ellos, medite en ellos, pida sabiduría a Dios, indague, busque un poquitico más el significado de las palabras para que tenga una amplitud del significado de ellas y entonces quede algo mucho más concreto. Bueno, como veníamos hablando ya hace unos días, unos tiempo atrás, estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo, cómo encajamos, qué nos espera y hoy voy a empezar a hablar de algo que ya había tocado al inicio y es el rapto, porque el rapto es lo que viene, ¿sí? Ya nosotros sabemos en qué tiempo estamos en el gobierno de Jesucristo, aunque todavía no se ha establecido en la tierra como tal, o sea, es decir, en toda su dimensión, pero si hay un dominio, una autoridad más bien delegada por el Señor en los creyentes, porque el Señor envía a su Espíritu Santo a morar en el creyente y ahí hay autoridad. Autoridad no para hacer lo que uno se le dé la gana, no para uno obrar como uno quiere ni para obtener lo que uno quiere, sino para hacer la voluntad de Dios, que es, en primera instancia, que las personas entiendan lo que pasó en la cruz, quién es Jesús, por qué murió en la cruz, qué significa su resurrección
y entonces se puedan agarrar de esta salvación que nos es otorgada simplemente por amor de Dios. Esa es nuestra misión y espero que usted se agarre de ella. No se agarre de una religión, hermano, no se agarre de un proceso de cultos, de una institución, agárrese de lo que el Señor le enseña, porque lo que yo le repito a la gente es que esto no estamos, nosotros, la palabra no nos enseña un proceso religioso, nos enseña es una relación, cómo nosotros, cómo Él ha restaurado a través de Jesucristo una relación para que nosotros podamos integrarnos a ella, podamos llegar a nuestro Padre Celestial a través de esto que pasó allí en la cruz. Entonces vimos cómo a través de la profecía de Nabucodonosor, pues, el Señor empieza a descubrir los gobiernos diferentes, los imperios, tanto de esa época como de ahí en adelante, y lo que hoy está, que es la piedra que viene y golpea los pies de la estatua esta de la imagen, derrumba todos estos gobiernos eh, terrenales para él empezar a gobernar, preparar el terreno para su venida por su iglesia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Estamos esperando el rapto, ese es el título de nuestra enseñanza, y le pido por favor tome nota, no solamente escuche ahí desprevenidamente, tome nota, también le sugiero y le ruego suscríbase a nuestro canal, le garantizo que yo no me estoy beneficiando monetariamente de eso. Pero al suscribirse, ¿qué pasa? Pues que otras personas, al ver que las personas les gusta, pues van a venir y denle un like y entonces van a querer ver esto que estamos enseñando. Vuelvo y les repito, no lo hago con la intención de monetizar, sino con la intención de propagar la enseñanza de la Biblia. Entonces, estamos esperando el rapto. Seguimos explorando la palabra de Dios para continuar extendiendo entendiendo los tiempos en que estamos viviendo y cómo a la vez apoyarnos cada vez más por medio de la fe en Jesucristo, la fe en la palabra de Dios. Y la fe en la palabra de Dios, recuerde que esto no es emoción, esto no es lo que siento, no es lo que mis sentidos perciben, esto es entendimiento. Él me habla, Él me enseña, yo entiendo, yo lo creo o no lo creo porque está en mi potestad, yo tengo voluntad para hacerlo, que es lo que la gente comúnmente llama libre albedrío, tengo voluntad, entonces yo soy el dueño de mis decisiones y no tengo por qué culpar a Dios. El día de mañana va a poder decir, es que tú no me dijiste, porque el Señor se ha encargado y Él dice en su palabra que todos van a escuchar el Evangelio. Entonces, si el Evangelio es una buena noticia, y esta es la noticia. Entonces, ¿cómo apoyarnos en esa fe, creyendo en lo que el Señor nos enseña, para aumentar, contribuir a una seguridad que nos ofrece nuestro Padre bendito a través de su palabra, que tenemos hoy por su gracia y por su misericordia, y está disponible para escudriñarla? Entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo al Padre, cuando vamos mirando lo que Él hace a favor de los que le creen, pues nos va a proporcionar paz, seguridad. Vamos a poder con esto, estas herramientas que obtenemos de la palabra, vamos a controlar nuestras emociones que ya están viciadas, y vamos a poderlas subordinar y no que ellas nos comanden, no que ellas nos digan cómo es que tenemos que sentirnos, pensar, decidir. Amén. Y como les dije, nos hemos estado apoyando en la profecía de que Dios, a través de, si ya estoy bien simpático, como el Señor usa una persona pagana, le da un sueño, él no recuerda el sueño, no entiende, por lo tanto, lo que significa el sueño, está perturbado, esto no lo deja en paz. Él busca a quien le diga qué fue lo que soñó y qué significa lo que soñó. Llama a todos sus consejeros, sus sabios, ninguno le puede decir nada, a todos los sentencia de muerte. Alguien le recomienda a Daniel. Daniel viene a la presencia del Señor de Nabucodonosor. Daniel de inmediato entra bajo esa sentencia de muerte. Si no le dice el sueño, si no se lo interpreta, pues también va a morir. Y entonces eh, Dios da esa profecía, pero no todos la pueden entender, no todos la recuerdan, no todos la saben, no todos la pueden interpretar.
y le hace Daniel entender, Dios le hace entender al rey por medio de Daniel y a los sabios de la época cómo se darían los tiempos desde su reinado, desde ese reinado de Nabucodonosor hasta nuestros días. Entonces recuerde usted que la imagen se divide en varias cosas y de diferentes metales y Nabucodonosor representa esa cabeza en oro resplandeciente. Ese es el gobierno de ese momento, el actual. Y luego siguen otros gobiernos y el último gobierno está formado de hierro y de barro cocido. Obviamente esto no se puede fundir, pero está establecida sobre eso y viene la roca que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe quién la envía, le pega a los pies y derrumba todo y empieza a llenar esta piedra, empieza a llenar todo el mundo y empieza a gobernar. Esa es la interpretación que Daniel le da, bueno, perdón, la interpretación que Daniel le da entonces es que son los gobiernos y finalmente son derribados todos por esta piedra. Bueno, nosotros en el contexto bíblico podemos darnos cuenta que es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es la roca, es la piedra angular donde se fundamenta toda la iglesia. Y recuerde, la iglesia no es una institución, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. ¿Sí? La iglesia no es una institución, somos los llamados fuera de ese, así, esa es la traducción literal, los eclesia, en los llamados fuera de el pecado, y llamados fuera del pecado no porque nosotros somos capaces de no pecar, sino más bien porque su justicia, su santidad nos cubre, nos saca de allí y nos empieza a enseñar qué es el pecado, qué es lo bueno, qué es lo malo y nos dice por dónde debemos ir. Entonces podemos entender que estamos viviendo los tiempos donde toda la humanidad tiene el privilegio, otra vez, por medio de la fe en Cristo, de entrar a pertenecer al reino de Dios. Y una vez despojados de estos cuerpos, seguiremos junto con Cristo reinando en la regenerada tierra, una tierra nueva, unos cielos nuevos, unos cuerpos nuevos donde no habrá ningún tipo de corrupción, de maldad, de tristeza o algo semejante. Entonces, la oportunidad existe hoy para todos. Unos tenemos la responsabilidad de enseñarle a los otros tienen la responsabilidad de replicarlo. Por eso es tan esencial que los hijos de Dios, la iglesia, que vuelvo y repito, es usted, soy yo, vayamos a todos a nuestro alrededor a hablarles, a enseñarles, para que entiendan que no es por medio de nuestra fuerza o de otros o porque nos parece o de instituciones o de personas determinadas, sino por solo el hecho redentor sucedido en la cruz y la resurrección que podemos obtener la vida que Dios nos ofrece. Hermano, si usted está en el Evangelio, si usted es nacido de nuevo, ya es hora de que deje de estar congregándose por costumbre y más bien use lo que ha aprendido para enseñar a otros. Yo no estoy diciendo que no se congregue. Lo que le estoy diciendo es no lo haga ya más por costumbre, por religiosidad, porque hay que hacerlo, sino porque allí hemos aprendido. Y si usted lleva más de 3 años, ya es el momento de que usted entienda que no es la práctica religiosa lo que se hace allí, sino el aprendizaje. Nos reunimos para aprender, edificarnos entre nosotros y esta edificación es para llevarla a los demás. Entonces, yo lo insto a que usted haga sus grupos de oración en su casa, con su familia, sus amigos, su círculo en donde usted se mueve. Ore por ellos, vaya enseñándoles poco a poco, invítelos a leer la Biblia, cojan un pasaje, coja este material si quiere, expónganlo, eh, debatan sobre ello, saquen apuntes de las dudas y con mucho gusto, si usted quiere, yo le puedo ayudar a resolverlas hasta donde yo puedo. Así que usted y yo, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos los creyentes,
estamos ahora esperando el rapto. Y de hoy en adelante es lo que vamos a hacer, como siempre, usando la Biblia y pidiendo sabiduría a nuestro Señor, quien está dispuesto a darnos en abundancia. Ahora, escuche esto, el rapto es diferente a la segunda venida y lo vamos a ver hoy. De hecho, tome nota, por favor, vaya a su Biblia, apunte la referencia y busque allí. Si no está acostumbrado, pues empiece a acostumbrarse, use el índice, vaya y busque los libros, acuérdese que les he explicado, los capítulos son los números más grandes, los versículos son los números pequeños. Entonces, busque las referencias y lea, tome nota, apunte, medite en esto. Ahí está la vida, hermano. Esto es lo que, mire, esto no es, vuelvo y le repito, esto no es un proceso religioso, esto no es una religión más. Esto es una relación donde usted y solo usted debe decidir creer, pero partiendo de un entendimiento. Entonces, empecemos por saber que la palabra rapto como tal no está en la Biblia, pero sí existen escrituras que nos van conduciendo a entender que habrá un arrebatamiento que sí existe en la Biblia de los creyentes de la iglesia del Señor. Entonces vamos a comenzar con la siguiente escritura. Por favor, tome nota. Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Para las personas que están iniciando, recuerde que el Evangelio de Juan es diferente a la primera, segunda y tercera carta de Juan. ¿Ok? El Evangelio de Juan 14, 1 al 3, y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed así en mí. En la familia de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Aquí hay cosas que quiero resaltar. Esta escritura se usa mucho en los funerales, pero ojalá no esperáramos a que la gente se muera para comunicarla y enseñarla, porque es desde ya. Ahora note que la frase dice, la frase que dice, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. No dice que vendrá y se quedará con nosotros, sino que nos tomará con él. Jesús le está hablando a quiénes, a sus discípulos. Usted lee el contexto y él está hablando a la gente que está aprendiendo de él, que se llaman discípulos. Él no le está diciendo al mundo en general. Él le está hablando a los creyentes. Entonces les dice a ellos que los va a tomar, no le dice al mundo que los va a tomar. ¿Amén? Por otro lado, Pablo comienza a escribirle a la iglesia, sobre todo a la iglesia en Tesalónica, porque ellos estaban como pasando por un momento de incertidumbre y tal vez desesperación, porque no tenían entendimiento sobre lo que sucedería con sus seres queridos que habían fallecido y no sabían en dónde encajaban, porque lo que sabían ellos hasta ese momento, y era vagamente, era que Cristo volvería por segunda vez, la cual esa venida de Jesús fue profetizada por todos los profetas, Isaías, Jeremías, Nehemías, Ageo y otros profetas más. Entonces Pablo les dice, allá en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, paréntesis. Dormir aquí no es, dormir acá, esa palabra duermen, significa los que murieron en nuestros términos. O sea que no están muertos, están esperando, están en un estado apacible. Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Jesús, Dios, traerá consigo mismo a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, o sea, los que durmieron esperando esa promesa de la venida del Mesías, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo estaba convencido de que el tiempo del rapto iba a suceder en su tiempo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Lo primero que yo quiero resaltar es la misma aclaración que hace Pablo al decir que lo que lo dice por palabra del Señor. O sea, en otras palabras, no es su propia interpretación, una interpretación privada que a él le parece, que él cree que es la lógica, o de su imaginación. Lo que significa esto es que es palabra que viene de autoridad, que es cierta, que no tiene otra interpretación más que lo que dice, y es del Señor. A lo segundo es que Pablo usa la palabra arrebatados. Es decir, en el original, esto es lo que quiere decir esa palabra, arrebatados. Y no será una vez el Señor esté en la tierra, sino que ocurrirá Él estando en las nubes. Ahora, nubes en la Biblia, en varias partes, se usa para describir multitud de ángeles. Pero el Señor está haciendo claridad, Pablo está haciendo claridad que el Señor está en el aire, será en el aire, no en la tierra, en el aire. Ahora bien, en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Recuerden, Pablo le está dirigiendo esto a creyentes. Concuerda con Juan capítulo 17, donde el Señor hace, justo antes de su proceso de muerte y crucifixión, Él hace una oración en voz alta delante de sus discípulos y ora al Señor y le dice, no ruego que los quites del mundo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, no son del mundo, es decir, no son del sistema de vida del mundo. Ellos pertenecen a tu reino. Pablo lo está aquí ampliando. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. ¿Cómo es ese cuerpo? Pablo enseña que nuestros cuerpos que tenemos ahora son de humillación. ¿Por qué? Porque se deteriora, porque se enferma, porque se acaba, se envejece. Y estos cuerpos que están en ese, sujetos a esa clase de humillación, serán transformados en semejanza al cuerpo del Señor. Ese cuerpo es el que les enseñó a sus discípulos cuando resucitó e hizo inclusive que lo tocaran para que ellos comprobaran que era real. Un cuerpo que es de gloria, que no es corruptible, un cuerpo que puede trascender en espacio y en lugar, un cuerpo que no se deteriora, que no sufre, que no se acaba, que no se enferma, en fin. Otra cosa para resaltar y por lo cual nosotros deberíamos luchar en nuestro pensamiento aquí, porque tenemos una cantidad de conceptos y de teorías y de cosas ya estructuradas que son tan difíciles de romper, es respecto a nuestra ciudadanía, que ahora es en los cielos, es de los cielos, pertenece al reino de Dios.
y aprender a vernos desde esa ciudadanía nos ayuda mucho a entender el problema del pecado, de la maldad en todas sus dimensiones. Por lo tanto, si pertenecemos al reino de los cielos, ¿y quién reina en el reino de los cielos? Pues Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es quien gobierna su reino y nosotros pasamos a regirnos desde ya conforme a su voluntad, que es como la constitución de Dios para nosotros. Por eso debemos entender y entendernos como ciudadanos diferentes que piensan ya no con una mente común, como todo el mundo piensa, sino como una mente renovada que se rige, que se enfoca en lo que el Señor nos enseña que ahora somos por su gracia. Cielo, perdón un momentico, cielo. En otras palabras, ya no mendigo bendición porque la tengo. Ya no soy desconocido por Dios porque ahora soy su hijo. Cielo. Ya no mendigo salvación porque ya me fue otorgada. Perdón. Entonces ya no ruego por perdón por mis pecados porque ya sé que he sido perdonado. Ya no camino en este mundo como todos los demás, sino que camino en el amor y la misericordia del Señor hacia los demás. Ya no camino por donde todo el mundo camina, ya no hago lo que todo el mundo hago porque ya tengo discernimiento sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sobre lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que me conviene, lo que me sirve. Entonces ya no depende de las políticas de este gobierno terrenal, sino de la constitución de mi Señor. Él me dice que nunca me faltará nada, por ejemplo, que nunca debo temer, porque Él ha vencido, que no desmaye, porque Él me sostiene, que persevere, porque Él me da todo lo que necesito, que medite en lo que Él me dice, en su palabra, todo el tiempo, porque esto es lo que puede ayudarme a crecer en una fe en el Señor, que no siga la corriente de este mundo ni aprenda sus costumbres. En fin, no pienso como lo hacía antes. He aprendido y sigo pensando como ahora el Señor me ha enseñado. Y por eso les decía, esto es como una batalla, porque obviamente esto no es de la noche a la mañana, ni ya el otro día yo ya soy perfecto y ya estoy súper concentrado en la palabra de Dios. No todos los días voy a tener el reto de aprender a cómo, con lo que el Señor me dice, subordinar lo que no me conviene, lo que no me sirve, lo que no es correcto. Entonces, volviendo al tema, a la posición del creyente ahora, no es esperar a su día final. Esa no es la posición del creyente, no es a que llegó el día de mi muerte, sino la transformación. Porque cuando usted se enfoca en, ya estoy muriendo, ya me voy a morir, sus pensamientos, su condición empieza a mermar. Su intriga, no su intriga, su uh, ansiedad por saber lo que se espera empieza a aumentar. Pero cuando usted ya sabe lo que le espera, pues puede apaciguar toda esta clase de emociones adversas. ¿Por qué? Porque estoy esperando es ya la transformación de este cuerpo en un cuerpo incorruptible. Estoy esperando es que el Señor me lleve con Él, a estar con Él en lo nuevo que Él va a establecer y ya no que simplemente voy a dejar de existir o quién sabe qué va a pasar. Entonces no importa si llega nuestro momento de dejar el cuerpo, el asunto es que estamos esperando ese momento de transformación cuando Él venga por su iglesia, por su cuerpo, la iglesia, los miembros. Y luego encontramos, Pablo sigue reafirmando a la iglesia, esta vez a la iglesia en Corinto. Ahí encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note las palabras. Todos. No todos, pero todos. No todos porque no todos van a estar muertos. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo reafirma a los corintios sobre el mismo suceso extraordinario. Y cuando habla de dormir, como les dije anteriormente, está hablando de que del proceso de dejar el cuerpo, lo que nosotros comúnmente llamamos morir. Entonces todo esto sucederá ¿cómo? Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Haga el ejercicio. Si usted puede contar el tiempo que demora en cerrar, abrir y cerrar los ojos, me lo cuenta. Pero el poder de Dios es así, es una transformación, saca a la gente, transforma a la gente, están con él, así. Entonces el rapto no es algo parcial. Es decir, algunos enseñan que algunos creyentes serán raptados, otros no. Y Pablo aquí es enfático en decir que todos seremos transformados. Ahora, mire una cuestión. Pablo le está escribiendo especialmente a la iglesia en Corinto. Cuando usted lee la carta a los Corintios, la primera y la segunda carta, Pablo les habla a los hermanos y les dice, les hablo como a carnales, porque ellos estaban todavía viviendo muchas cosas que no eran apropiadas para una persona que está aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces Pablo les hace una lista. Ustedes antes eran esto, esto y esto, fornicarios, idólatras, ¿no? Hechiceros, mentirosos, borrachos, etcétera. Y ellos de pronto algunos de ellos seguían comportándose de esa manera, pero habían creído en el Señor. Entonces Pablo les dice allí en la carta, les hablo como a carnales, no les hablo a carnales, sino como a carnales. Y entonces los reafirma a ellos mismos y les dice sobre este suceso extraordinario y les dice que no todos van a dormir, que algunos han dejado el cuerpo, están en ese estado, pero otros serán transformados de inmediato. Algunos van a ser resucitados y otros van a ser transformados. Pero todos van a recibir este cuerpo. Y todo esto va a suceder, como les dije, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el rapto no es exclusivo, no es para algunos. Y Pablo les dice, todos seremos transformados. Los que ya murieron recibirán sus cuerpos incorruptibles, los que estén vivos serán transformados y recibirán también sus cuerpos incorruptibles. Entonces no es para una gente especial, no es para los que se recomportan. No se trata de la perfección humana que no comete pecado, o de los supersantos, o de los escogidos por su nivel espiritual, o aquellos que son muy veteranos de toda la vida en el Evangelio. Aun cuando hay creyentes a quien Pablo se refiere como carnales, porque no han respondido a la enseñanza que les sirve, que les conviene, que los transforma, que los edifica, que los renueva y que evita que vayan por donde no deben, la Biblia enseña que todos los que han creído en la obra redentora serán transformados, es decir, los nacidos de nuevo. Ese es el único criterio, no hay otro, porque no es por lo que usted y yo hagamos, es por lo que el Señor ha hecho por todos nosotros. Amén. Ahora bien, les voy a invitar a que miremos el siguiente gráfico para que lo analicemos con respecto al rapto y los tiempos que vienen. Mire aquí, nosotros podemos ver nuestro tiempo actual. Esas rayitas punteadas es nuestro tiempo que estamos viviendo. ¿Qué estamos esperando? Viene el rapto. Luego del rapto comienza la tribulación de 7 años o la gran tribulación. Estos 7 años están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio y van a acontecer una serie de cosas que más adelante seguramente las vamos a ver. Luego de esos 7 años es la segunda venida del Señor. ¿Sí? Es la segunda venida del Señor. Luego de esos 7 años. Entonces, este es el proceso. No es antes, no es después.
tiene un proceso. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que yo sí creo es que es pronto, porque hay otras cosas que el Señor ha dicho como referencia para nosotros, donde nos dice que va a aumentar la sabiduría, la ciencia de los hombres de una manera acelerada. Y hoy nos damos cuenta del desarrollo tecnológico es impresionante, pero a la misma vez está aumentando la maldad de una manera tremenda, exagerada. Ya no hay orden, ya no hay respeto, ya no hay principios, ya Dios está al margen de todo, la maldad va galopando, ya la maldad está gobernando en muchos países, eh, ya nos importa el orden de Dios en cuanto a hombre y mujer. Dios no creó intermedios, Dios dijo varón y hembra y los distingue por su forma biológica. ¿Amén? No creó gente encapsulada en cuerpo de otro, y eso es una creación simplemente filosófica, psicológica, que se inventaron para justificar la aberración. Amén. Pueden decir y me pueden criticar lo que quieran, pero Dios es el creador, es soberano y Él creó varón y hembra. No nos dejemos meter el cuento de que es que eh, nació eh, en el cuerpo de una mujer o nació en el cuerpo de un hombre siendo lo otro. O bueno, en fin, todas estas son cosas producto del pecado. Entonces, como pueden apreciar, estamos ahora en nuestro tiempo. Es donde estamos los creyentes esperando el rapto. Una vez raptados, estaremos en el lugar que Cristo nos preparó de antemano. En Juan 14, 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Es allí donde va a suceder lo que todos esperamos, todos los creyentes, conocedores, esperamos y el cielo espera, que es las bodas del Cordero, que lo hará con su novia. Su novia es su iglesia, su gente, los creyentes que hemos sido preparados por Él mismo en su santidad, en su perfección, en su gloria, etcétera, etcétera, no por nuestros méritos. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, habla de estas bodas. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En medio de esto no hay ningún juicio para la iglesia, porque ese juicio se efectuó en la cruz. Es decir, hubo una sentencia, hubo muerte y se pagó por esto. ¿Quién pagó? Jesús. Jesús fue sentenciado, fue colgado en el madero, fue condenado. Él recarga los pecados de la humanidad, las enfermedades de la humanidad. Por eso usted en Isaías 53 lee que él no tenía parecer. ¿Amén? Dios deposita toda su ira sobre él y él paga, siendo inocente, por todos nosotros. Allí se hizo el juicio. ¿De quién? De los creyentes. Pudiera ser de toda la humanidad, pero no toda la humanidad cree. Entonces, cuando una persona entiende, cuando esa persona le es claro lo que está pasando allí, lo que ha pasado allí, cuando lo entiende y recibe en su corazón lo que Jesucristo hizo por ella en la cruz, de inmediato ha sido juzgado en Cristo. Es decir, sus pecados son imputados en Jesús y Él ha pagado haciendo a la persona justa ante Dios. Eso es la gracia. Entonces ya la iglesia no tiene que volver a pasar por otro juicio. Ya pasó. Que todo creyente, toda persona que crea, pasó por ahí. Va a pasar inmediatamente por ese proceso. ¿Amén? Por eso una vez hablaba yo de la salvación pasada, presente y futura.
Entonces, el juicio, ¿a quién se le va a hacer? Porque sí va a haber un tribunal. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Lo que significa el tribunal de Cristo. Por ahora, espero que esto les esté enseñando, les esté contribuyendo a un crecimiento mayor donde su fe sea enfocada en la esperanza de una vida nueva. Hermano, como les digo, mi intención aquí es que aprendamos. Así que espero que usted esté aprendiendo. Espero que usted esté tomando notas, que si tiene dudas, cuente conmigo, escríbame. ¿Dónde me puede escribir? A este correo que está aquí. Yo soy el que manejo este correo. Le garantizo privacidad. Si me quiere escribir, me escribe. Y lo invito a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, Adoración Dotán o Iglesia Adoración Dotán. Lo va a encontrar de esa manera en YouTube. Si se suscribe, pues la información le va a llegar la notificación de las nuevas enseñanzas. También agradecemos mucho a las personas que hacen posible que podamos seguir adelante, predicando el Evangelio, no solo para personas que quieran oír, sino también para otras personas que no tienen el privilegio de estar cerca de alguien que les enseñe. Damos gracias porque también con sus aportes, no solamente nos sostenemos, sino que sostenemos esta obra y ayudamos a otras personas. Gracias, gracias por estar con nosotros. Comparta lo que ya conoce. Hermano, estamos cerca. Si usted piensa en esto, esto es palabra de vida o muerte eterna. No seamos egoístas, no nos quedemos con lo que hemos aprendido. Sigamos la instrucción del Señor que dice, vayan y prediquen y enseñen. De todo, yo sé que no todos son maestros, pero por eso tenemos recursos, tenemos materiales. Así que esperamos que sigan conectados, que sigamos creciendo juntos. Síganos apoyando y vamos construyendo camino en la fe del Señor. El Señor lo guarde, el Señor lo bendiga, el Señor lo prospere en todo sentido. Que usted pueda encontrar la paz que el Señor nos dejó en su palabra, reposándose en ella, recostándose en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.